Gracias a esta mujer por compartirnos la experiencia que vivió. Yo creo que es un ejemplo perfecto que se pueda analizar con perspectiva de género, Pati. Pero, claro, pero me voy a regresar un poquito antes, porque los psicólogos y los especialistas hablamos de erotismo. Y entonces hay como una confusión entre qué es erotismo, amor y sexo. Y voy a citar a Octavio Paz. Lo que diría Octavio Paz es que estos tres fenómenos, sexo, erotismo y amor, en la llama doble, parten en su base del sexo como un hecho biológico, reproductivo, etcétera, que nos hermana con todas las especies, como literalmente se necesita el sexo para que los humanos sigamos existiendo. Decían los griegos, para formar ciudadanos. Ciudadanos que tienen que ver con la polis, etcétera. Pero como somos los humanos y tenemos, cuando decía el compañero, que el cerebro es el órgano más erótico. Órgano primario, ¿no? Exactamente. Gracias al lenguaje y a todo lo que nos pasa a los humanos, ese deseo biológico se convierte en otra cosa mucho más interesante que tiene que ver con el deseo, con el vínculo, con el placer, como un hecho que no solo es reproductivo, sino es como a partir de nuestros juegos mentales, nuestras ideas y nuestras asociaciones, esto se convierte en un hecho fascinante, en términos donde las personas pueden llegar a un nivel de placer que dicen en la terapia, que es como tocar el cielo. Fíjense lo que estoy diciendo, tocar el cielo. En algún momento, vuelvo a citar otra vez a los griegos, como a partir, y a los hindúes, a partir del vínculo sexual, las personas se pueden convertir en dioses. Que quiere decir que no necesitas de nada más que ese vínculo, y por supuesto me van a decir que es absolutamente romantizado. La otra parte del asunto no solo es sexo reproductivo, sino el deseo y el placer, y cómo estas dos cosas se pueden convertir en un vínculo amoroso eterno. Y todo esto es una construcción romantiquísima, cómo a partir de un hecho reproductivo uno se puede vincular con la divinidad y con la idea de tener una pareja para siempre y eternamente felices, eternamente enamorados y siendo felices en la cama. La realidad, como nos dice este testimonio, es que no es así, porque este vínculo va a estar relacionado en cómo nos vamos construyendo. Y ahorita que oí esta señora, hay muchas personas que tienen 20 años de casados y las mujeres no saben lo que es un orgasmo. No tienen la menor idea de que alguien puede tener un hecho orgasmo que te vincula con esa forma de placer que casi suena como sobrenatural, ¿no? Pero entonces el meollo del asunto es cómo, por eso yo insisto en el derecho al placer. Y fíjense, volviendo a los griegos, ellos decían que el vínculo oficial de casados era para reproducción de los ciudadanos y que las mujeres eran las vasijas donde llegaba la semilla y producía ciudadanos. Y que el placer estaba en otro lado. El placer estaba en lo prohibido, en las etarias, en esta forma de prostitución, en las fiestas bacanales, y entonces eso empezó a crear una historia donde el placer no es posible en una relación formal de pareja, porque es cotidiano, porque te aburres, porque quién sabe qué, y entonces el placer está afuera. Y el placer, como decía la señora, es cuando los jóvenes o las personas se enamoran, hay un vínculo físico-químico que te produce placer. Hueles a la otra persona, miras a la otra persona y sientes ese deseo de reproducción. Pero como es un hecho físico-químico, se va a ir disminuyendo en el tiempo como las drogas, y entonces lo que queda es el cerebro queriéndose vincular y repetir esa experiencia extraordinaria. Y fíjense, todo el tiempo estoy diciendo experiencia extraordinaria, maravillosa, etcétera, pero no, quizás en muchas relaciones o en la mayoría de las relaciones donde el sexo se vuelve una relación de poder. Okay. ¿Qué es? Me das no sé qué, dicen las amas de casa. Si tenemos buen sexo, entonces mi marido al otro día va a dar el gasto con mucho gusto. Si le digo que no, pues entonces empieza el límite, no, pues no tengo dinero, etcétera, etcétera, y entonces hay una suerte de coerción. Y las mujeres igual usan el sexo como una forma de coerción, ¿no? No me das lo que yo quiero, pues no quiero, me duele la cabeza.
Y entonces, otra vez, la palestra de la cama es el lugar donde se dirimen un montón de cosas que no son dichas y que se esconden en incompatibilidad sexual. Que no es que sean incompatibles biológicamente ni de deseo, sino que están pasando tantas cosas que imposibilitan ese vínculo sexual amoroso, como las enfermedades, la depresión, el cansancio, problemas económicos, etcétera, que van enturbiando ese vínculo que ya ni siquiera se acerca a nuestras fantasías eróticas. Por ejemplo, que si comunicamos, que si decimos lo que queremos en el plano sexual, obtendremos una respuesta afirmativa. Y esto no siempre es así, como en el caso de este testimonio, ¿no? Pero fíjense, este caso es interesantísimo porque tiene que ver lo que estamos diciendo acerca de las relaciones de pareja, de las múltiples formas para las que sirve el sexo. Porque lo que está diciendo este compañero es otra vez esa fantasía. Entonces, si nos queremos tanto y nos llevamos muy bien, entonces deberíamos de estar iguales. Y ella, ¿por qué no hace esto y esto y esto, no? La primera es que el amor y todo eso no alcanza, o no tiene por qué, las personas no tenemos por qué tener las mismas expectativas. La otra cosa es que el sexo solo es una parte de la relación de pareja. Entonces, muchas veces cuando el no sexo, la incompatibilidad empieza en cómo es la relación de pareja, si esa relación de pareja está cumpliendo con lo que deseamos, ¿no? Es decir, si no se hablan, no se encuentran, etcétera, etcétera, y en la noche quieren que se transforme en una escena de las 50 formas de Grey, que me parece horrible, por cierto, la peli, es imposible porque no hay un vínculo de pareja. Y voy a hablar de género. Muchas mujeres dicen, claro que yo quiero tener sexo con mi marido y me encanta, pero me gustaría que me hablara y me dijera, ay, ¿cómo amaneciste, preciosa? ¿Qué tal? Como que el asunto se vuelve un asunto de ligue, de estar como invitando al vínculo sexual. ¿Cómo estás? Ya voy a llegar, ¿qué te parece? ¿Qué ta? Y eso va formando formas de erotismo cerebral, ¿no? De tal manera que la mujer está esperando que llegue su amado a que haya un vínculo sexual, ¿no? Pero si todo el día, ¿y cómo estás? Y no has llegado, y no sé qué, y los niños, o todo este asunto que decías tú que es una forma, la serotipia es una forma de violencia, lo que menos desea una mujer es tener sexo con alguien que te está maltratando todo el día. Muchos hombres dicen, sí, nos estamos llevando súper mal y no sé qué, pero yo necesito tener sexo para descargar mi ansiedad, dijo el personaje que acabamos de ver. O sea que el sexo también se puede ser utilizado como una descarga de ansiedad, de quitarte la ansiedad literalmente, y entonces dicen, y así ya me acuesto a dormir y no me importa si está enojado o no está enojada, ya, veremos después. Eso no es un vínculo erótico, tal, es solo cargar a un vínculo biológico, decías tú, pene, vagina, pene, etcétera, etcétera, que no tiene que ver con el erotismo, literalmente. Y entonces la sensación que empiezan a tener las parejas es, si me estás maltratando todo el tiempo, ¿cómo quieres que llegue con mi negligé maravilloso, etcétera? Sí. Y los otros dicen, pues, ¿por qué no? Porque eso nos hace bien para nuestra salud mental. Creo que cuando estamos hablando de cómo construimos esta compatibilidad sexual, será muy importante poner sobre la mesa, aprender a diferenciar cuando presionamos a nuestra pareja. En algún momento dices, bueno, ¿y qué hacemos con los hijos? ¿Van a la escuela? ¿No van a la escuela? No sé qué, pagamos una escuela particular, no sé qué. Y dices, bueno, con los niños, ¿tenemos mascotas? ¿No tenemos mascotas? Sí. ¿Cómo nos dividimos el gasto? Hay ciertos temas que todo el tiempo estamos negociando. Pero justamente el tema sexual nos da como susto. Ay, ¿cómo le voy a decir que si me quiero un trío o no sé qué, no? Hay como ese tabú. Pero yo creo que parte de este programa es atrevernos a abrir nuestra boquita de cuáles son nuestras expectativas que tenemos en relación, primero con mi propia sexualidad y luego con la sexualidad con mi pareja. Sí. Pero, por supuesto, yo estoy diciendo eso y me estoy oyendo a mí misma de, tenemos que hablar, mi amor, por favor. Nomás dices eso y no, qué horror, me va a salir con un rollo espeluznante, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esa pareja de 20 años, de 30 años, ¿por qué no nos echamos un café?
Fíjate que vi un programa en Canal 11 y que la incompatibilidad no sé qué. Y fíjense cómo esa conversación se transforma en una conversación erótica. Y estoy pensando que si eso del poliamor que dijeron... ¿Y qué te parecería? ¿Qué te parecería? Que es como romper el tabú para conectarnos con nuestro vínculo del placer. O sea, no es un dramón de que yo no quiero y tú sí quieres y que entonces nos divorciamos. A lo mejor sí. A lo mejor llegamos a la conclusión que yo con no quiero negociar nada. Volviendo a lo negociable y no negociable, la primera cosa es quiero negociar con esta persona y a lo mejor es no quiero negociar nada. O si no quieres negociar nada, siguiente paso, cámbiate de escenario, ¿no? Pero si llegas a la conclusión que si voy a seguir viviendo con esta persona, qué maravilla, como lo que decías, Lalo, que por ahí decían, tenemos 35 años de casados y cada vez nos la pasamos mejor. Claro, porque si uno invierte, lo que hay en las relaciones largas, hay confianza, intimidad, libertad, y todo eso se va construyendo con el tiempo y se vuelve un asunto maravilloso que fue construido, pero la primera pregunta es, ¿quiero con esta persona o no? Si no, entonces, ¿para qué nos estamos comprando historias de incompatibilidad? Y aquí lo importante sería ver, pues, dónde se ven todas estas posibilidades, ¿no? Antes se pensaba, y está escrito legalmente, que había un débito sexual durante el matrimonio. Quiere decir que quieras o no quieras, en esta casa se tiene sexo, no sé qué, y esta cosa se convierte como en una obligación del derecho de las personas al placer sexual. Punto. Ese es el meollo del asunto. Es como, así como tenemos derecho a la alimentación, a la seguridad, a la salud, etcétera, etcétera, como derechos humanos, una parte muy importante es el derecho al goce de la sexualidad. Y volviendo a los griegos, ellos decían que el vínculo oficial de casados era para reproducción de los ciudadanos. Entonces, eso empezó a crear una historia donde el placer no es posible en una relación formal de pareja porque es cotidiano, porque te aburres, porque quién sabe qué, y entonces el placer está afuera. Seguimos con mucha tela de dónde cortar, porque fíjense cuánta complejidad que tiene que ver la infidelidad, si hace bien, si hace mal, si quiero o no quiero. Yo creo que por un lado, y una demostración de que todo el tiempo estamos cambiando, que también este es un asunto como generacional. Quizás la generación de nosotros, de nuestros padres, era mucho más conservadora, pero si hablamos ahora con chavos de 12, 13, 14 años, vamos a ver cómo ellos, y lo que preguntabas tú hace rato, no tienen ya tan clavado el concepto de la monogamia, del matrimonio estandarizado, que termina en sexo, posición del misionero. Sí. Si hablamos con los jóvenes estudiantes, para ellos es mucho más sencillo, y hablando de la voz de las mujeres, hay un debate ahora en la juventud que es cuestionar el amor monógamo, romántico, donde estas relaciones de poder de que el hombre decide y las mujeres aguantan, está en plena tela de juicio. Y entonces los jóvenes estudiantes dicen, pues a mí me parece que la monogamia es un asunto cultural y que la poligamia está bien siempre y cuando se establezcan acuerdos, no sé qué. Algo que está surgiendo, y en la universidad es muy típico, con nuestros protocolos de violencia sexual, donde el derecho de las personas que se identifican a sí mismas como asexuales. Es decir, por mi condición, por mi historia, no sé qué, llegan a la conclusión que el vínculo sexual no es un tema para ellos. Y de acuerdo a nuestros principios, uno dirá, eso no es posible, eso es verdaderamente enfermo, etc. No, lo que quiere decir que la vida sexual y la vida social y política se ha ido transformando dramáticamente. Tan dramáticamente que en este momento hay la posibilidad de que tengamos una mujer presidenta, una jefa de gobierno mujer, en el Estado de México. Esta visión de lo femenino como mujeres que toman decisiones, que pueden ser buenas gobernantes, etcétera, nos saca simbólicamente de estas ideas tradicionales para darles voz a las mujeres. Es decir, si una mujer dice, tenemos tanto tiempo sin sexo y yo no me siento feliz, pues no me siento feliz, no se puede arreglar, tienes todo el derecho de cambiar de vínculo. Es decir, estas nuevas formas de sexualidad nos interpelan y nos ponen como a pensar en nosotros mismos de qué queremos, qué no queremos, etcétera, etcétera.
Y quizás la primera pregunta otra vez es, ¿yo cómo me vinculo con el sexo? Si mi vínculo con el sexo es un vínculo de placer y de apertura, excelente. Pero ¿qué tal que mi vínculo con el sexo pasa por el pecado, la transgresión, la violencia, Es algo que yo como persona tendría que analizar antes de involucrarme con un otro, con una otra, ¿no? Pero lo interesante de programas como esto es poner en la mesa que la sexualidad, claro que es un hecho humano súper importante para las personas. Pero esa importancia depende a cómo yo me quiero vincular con esos mandatos de sexualidad. Si a fuerzas tengo que ser monógama o polígama o asexual o lo que yo quiera hacer, o que lo que las personas quieren hacer, ese es nuestro derecho, pero para asumir un derecho tenemos que llegar a la conclusión de, ¿por qué no? Voy a meterme a pensar en eso y a tomar mis propias decisiones. Se están abriendo muchas conversaciones y son conversaciones que nos invitan y nos incitan a replantearnos, a derribar creencias, a deconstruirnos. Exploremos el vínculo con el placer. Y el placer no solo es genital, el placer está en el mundo entero. Muchas gracias. De muchas maneras. Procuremos sexualidad positiva e informada. Sexualidad positiva, informada, y como saben, pues siempre este es un espacio que está pensado para ustedes, es un espacio que ponemos al servicio de nuestra audiencia y siempre con especialistas que nos llevan de la mano, ¿no? Y que nos comparten conocimientos, pero que también nos hacen reflexionar y cuestionarnos. Buen viernes, un abrazo.